¿Sabías que la reina Ana de Bretaña, doble reina de Francia, fue en realidad la víctima de un matrimonio que destruyó su reino y su familia? Poco cuentan que detrás de coronas y alianzas políticas, Ana perdió a casi todos sus hijos y vio cómo su tierra fue absorbida sin piedad. Prepárate para descubrir secretos reales y desconocidos que cambiarán por completo la historia que creías conocer. Ana de Bretaña nació en 1477, en una región que aún se resistía a ser devorada por el poder creciente del Reino de Francia. Bretaña no era solo un pedazo más de tierra al oeste de Europa, era un ducado con siglos de historia, con lengua propia, leyes diferentes y una identidad fuertemente marcada por el orgullo de no depender de ningún rey extranjero. Desde que nació, Ana supo que cargaba sobre sus hombros el peso de todo un pueblo. Su padre, Francisco II, duque de Bretaña, no había conseguido un heredero varón, y eso la convirtió desde muy joven en la pieza clave del futuro del ducado. Ella no era solo una noble más, era literalmente la última esperanza para que Bretaña se mantuviera libre. Francia, por su parte, veía a Bretaña como una espina clavada. No podía tolerar que, en pleno corazón de su territorio, existiera un lugar que se le escapara del control. Las tensiones eran constantes. Batallas, asedios, tratados rotos. El trono francés sabía que si lograba unir a Bretaña bajo su corona, consolidaría de una vez por todas su poder en el oeste. Y sabían también que Ana era la llave. Pero Ana no era ingenua. Desde muy pequeña fue educada para entender el juego político. Sabía que su matrimonio definiría el destino de su pueblo y lo usó como arma diplomática. Sin embargo, lo que no imaginaba era que, en esa lucha por proteger su tierra, acabaría perdiéndolo todo: su reino, su independencia y hasta el control de su propia vida. Ana de Bretaña no fue solo una reina consorte. Fue una mujer que intentó defender a su nación con las únicas herramientas que le ofreció su tiempo: alianzas, diplomacia y resistencia. La infancia de Ana de Bretaña no tuvo nada de cuentos de hadas. Nació en plena guerra. Cuando tenía apenas 4 años, Rennes, la capital bretona, fue sitiada por las tropas del rey Carlos Odetto de Francia. La ciudad estaba en llamas, y las puertas del castillo se cerraban con ruido de hierro, mientras su padre organizaba defensas desesperadas. Ana creció escuchando no canciones de cuna, sino el retumbar de los cañones y el llanto de campesinos desplazados. Su madre, Margarita de Foix, era una figura lejana, casi ajena. Las crónicas raramente mencionan gestos de ternura entre ambas, y hay indicios en cartas que Ana escribió años después de que su madre la consideraba más una pieza política que una hija. La relación fue fría, formal y distante, a tal punto que cuando Margarita murió, Ana no interrumpió su rutina ni pidió luto oficial. Un gesto duro, pero que revela cuánto aislamiento emocional vivió desde pequeña. En aquel castillo de Nantes, Ana fue testigo de reuniones secretas, conspiraciones y juramentos de lealtad a la independencia bretona. Su padre, el duque Francisco II, la arrastraba a las audiencias desde que tenía edad para mantenerse en pie. Le señalaba mapas, le enseñaba a identificar traidores y le repetía una frase que se convertiría en su dogma: «Nunca te cases con Francia». Los franceses ya sabían que esa niña sería clave, y ella lo sabía también. Desde temprano, Ana entendió que era más que una niña noble. Era un símbolo viviente de la resistencia de su pueblo, y eso la marcó para siempre. Ana de Bretaña no fue educada como las típicas damas de su época, destinadas solo al bordado, la música y la obediencia. Su padre, Francisco II,
Sabía perfectamente que su hija era la última línea de defensa entre la independencia de Bretaña y la anexión francesa. Por eso, mandó a crear para ella un entorno de formación mucho más político que decorativo. Desde los 6 años, Ana asistía a las reuniones del Consejo Ducal, escuchaba debates sobre finanzas, feudos, tratados y traiciones. Aprendió a leer y escribir en bretón, latín y también en lengua galaica portuguesa, pero se negaba sistemáticamente a el hablar francés, la lengua del enemigo. Incluso ya coronada como reina de Francia, Ana hablaba bretón en privado y en sus cartas personales. Era su forma de resistir, de no dejarse absorber completamente. Lejos de la imagen romántica de princesas débiles e ingenuas, Ana fue una niña precoz con una visión de Estado. Se educó con libros de historia, derecho canónico y administración territorial. Los mismos cronistas franceses reconocían con asombro que conocía mejor la genealogía de las casas nobles europeas que muchos embajadores adultos. Uno de sus tutores personales fue el erudito Jean Meschinot, poeta de la corte bretona, quien le enseñó retórica política y la importancia de usar el lenguaje para manipular a los oponentes. Ana aprendió a detectar intenciones ocultas en los tratados, a leer más allá de las palabras, a gobernar incluso desde la posición subordinada en la que la ponía su sexo. Una anécdota poco conocida. Durante una recepción diplomática con enviados ingleses, cuando apenas tenía 9 años, Ana corrigió en público a uno de los consejeros del duque por interpretar mal una cláusula del Tratado de Picquigny. Esa escena dejó claro que no era una niña decorativa, era una duquesa en formación. Cuando Ana cumplió 14 años, la guerra por la independencia bretona se intensificaba y su padre ya no estaba para protegerla. Francisco II había muerto en 1488, dejando a su hija sola frente al acoso del rey Carlos VI de Francia. En ese contexto, los nobles bretones vieron claro que la única salida posible era buscar una alianza poderosa, una que pudiera frenar la ambición francesa. Y no había mejor aliado en Europa que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano de Habsburgo. Ana aceptó el matrimonio con Maximiliano como una jugada estratégica, no por romanticismo. El enlace se celebró en diciembre de 1490 mediante un matrimonio por poderes en Rennes, lo que significa que el novio ni siquiera estaba presente. Un emisario tomó el lugar de Maximiliano y simbólicamente se casó con Ana en su nombre. Era una práctica común, pero extremadamente arriesgada en contextos tan tensos como el que vivía Bretaña. El acto fue legalmente válido y Ana, al menos sobre el papel, se convirtió en emperatriz del Sacro Imperio. Pero ese título jamás lo llegó a ejercer. Maximiliano, por razones políticas y militares, nunca acudió a Bretaña para consumar el matrimonio, ni para defenderla activamente. Francia, al ver el movimiento, reaccionó con furia. Carlos VIII lo consideró una provocación directa y declaró la unión inválida, afirmando que ningún enlace con un enemigo del reino podía ser permitido. En menos de 2 meses, las tropas francesas invadieron una vez más y sitiaron Rennes. Ana quedó atrapada. El marido que había elegido no dio señales de vida, y Bretaña estaba sola frente al gigante francés. Ana ni siquiera recibió cartas personales de Maximiliano. El emperador se excusó con conflictos internos en el imperio, pero en los hechos abandonó a Ana a su suerte. Este matrimonio fantasma fue uno de los episodios más humillantes para la joven duquesa. No solo perdió una alianza que pudo haber salvado a su país, sino que Francia usó el enlace como excusa para intervenir directamente en sus asuntos,
alegando que ella no podía casarse sin permiso del rey por ser vasalla del trono francés. A partir de ahí, el destino de Ana ya no le pertenecía. El 6 de diciembre de 1491, en el castillo de Langeais, Ana de Bretaña se convirtió oficialmente en reina consorte de Francia al casarse con Carlos VIII, el mismo rey que había invadido su tierra, sitiado su ciudad, humillado a sus nobles y declarado inválido su matrimonio con Maximiliano. Fue una boda sin celebración ni alegría. Ana fue prácticamente obligada a viajar a Langeais, escoltada por tropas francesas. Iba vestida de negro, en señal de duelo, no solo por su padre muerto, sino por el destino de su patria. Carlos VIII sabía que este matrimonio no solo le daba una esposa, sino que le entregaba a Bretaña en bandeja de plata. Aunque Ana era en teoría todavía duquesa soberana, en la práctica, el ducado fue absorbido por el trono francés. La ceremonia fue rápida, sin pompa, y Ana ni siquiera usó su corona ducal. Los testigos sabían que aquello no era una unión de amor, ni siquiera de diplomacia. Era la culminación de una campaña militar con vestido blanco. Lo más cruel, y lo que pocas veces se menciona, es el acuerdo secreto que se firmó junto al matrimonio. Ana fue obligada a aceptar una cláusula que prohibía expresamente que cualquier hija que tuviera con Carlos VIII pudiera heredar el ducado de Bretaña. Es decir, el título sería absorbido completamente por la corona francesa si no nacía un varón. Fue una forma de asegurarse de que, aun si Ana daba descendencia, ninguna mujer volvería a gobernar Bretaña. Ana lloró la noche de bodas. Eso lo registró el embajador de Aragón en sus informes secretos. Ella sabía perfectamente lo que había perdido. En su diario personal, que mantenía en bretón para evitar que los franceses lo leyeran, escribió que aquel día el mar se cerró sobre Bretaña y yo fui su última ola. A partir de ese momento, Ana vivió en una jaula dorada. Reina, sí, pero no libre. A su alrededor, todo era vigilancia. Desde los embajadores franceses hasta las damas de compañía, elegidas directamente por la corona para vigilarla. Su correspondencia era censurada, sus movimientos limitados y sus decisiones como duquesa anuladas o supervisadas. La unión con Carlos VIII fue el precio final por intentar salvar su reino, y fracasó. Si el matrimonio con Carlos VII fue el principio del fin, la renuncia administrativa al ducado de Bretaña fue el golpe de gracia. Aunque oficialmente Ana conservaba el título de duquesa, en la práctica su poder era simbólico. Francia no solo había ganado una reina, había tomado posesión de una de las regiones más orgullosamente independientes de Europa. Y lo hizo de forma sistemática, burocrática, casi quirúrgica. Uno de los aspectos más oscuros de este proceso fue el entramado de documentos que Ana se vio obligada a firmar. No fue un solo tratado ni una sola firma. Fueron años enteros de documentos que iban erosionando la soberanía bretona, cláusula por cláusula, derecho por derecho. Desde París, el Consejo Real preparaba decretos que Ana debía ratificar bajo la excusa de unificación administrativa, pero lo que realmente hacían era anular privilegios, eliminar fronteras fiscales, suprimir sellos ducales y abolir leyes locales. Ana, que desde niña había sido educada para resistir, se convirtió en una pieza dentro del engranaje que devoraba su patria. En cada consejo de ministros debía sentarse con hombres que despreciaban la identidad bretona y le imponían decisiones disfrazadas de cooperación. Los edictos eran fríos, técnicos, pero devastadores. Suprimían el derecho de la nobleza bretona a acuñar moneda, limitaban el uso del idioma bretón en documentos oficiales
y transferían progresivamente el control militar al rey de Francia. Lo más cruel, Ana tenía que firmar todo eso con su propio sello ducal. Hay registros notariales donde su firma aparece junto a fórmulas redactadas por juristas franceses que hablaban de absorción definitiva, unidad indivisible del reino o extinción de privilegios regionales. Aunque sus cartas personales reflejan cada vez más frustración, públicamente debía guardar silencio. Era la esposa del rey. No podía rebelarse sin convertirse en enemiga del Estado. Un detalle poco mencionado por los historiadores es que Ana intentó sabotear discretamente algunos de estos procesos. En más de una ocasión, retrasó firmas, envió versiones modificadas o pidió revisiones técnicas. Pero el aparato francés era más grande, más rápido y más implacable. En su fuero interno, Ana sabía que no estaba solo cediendo poder, estaba firmando, hoja por hoja, el certificado de defunción del país que juró defender. Cuando Carlos Oitomo murió repentinamente en 1498, tras golpearse la cabeza contra el marco de una puerta del castillo de Amboise. Ana de Bretaña quedó viuda a los 21 años. Muchos esperaban que, liberada del yugo de ese matrimonio forzado, recuperaría la soberanía de su ducado. Y en efecto, durante un breve respiro, Ana volvió a ejercer como duquesa de Bretaña con total autonomía. Restableció el gobierno en Rennes, convocó a los estados bretones y restauró los símbolos y costumbres de su tierra. Fue un paréntesis corto, pero significativo. Sin embargo, la corona francesa no podía permitirse perder Bretaña justo después de haberla absorbido. El nuevo rey, Luis XII, primo de Carlos VIII, comprendió que para mantener el control territorial debía repetir la estrategia de su predecesor. Ana también lo entendía, pero esta vez intentó jugar con mejores cartas. Puso condiciones, muchas. La primera fue que el matrimonio no se celebraría sin la aprobación del Papa, ya que Luis XII estaba casado con Juana de Valois y necesitaba una anulación. La segunda, Ana exigía que si no tenían hijos varones, el ducado de Bretaña pasaría íntegramente a su hija Claude. Y la tercera, durante el matrimonio, ella conservaría la administración directa del ducado y sus derechos como soberana. Luis XII aceptó, o al menos fingió hacerlo. La boda se celebró en enero de 1499. Aunque fue menos impuesta que la anterior, tampoco fue un acto de amor. Fue una negociación, y Ana volvió a ser reina de Francia, pero sin ser libre. El juego político se repitió. Tuvieron varias hijas, pero ningún hijo varón sobreviviente. Y como antes, la maquinaria francesa comenzó a maniobrar para impedir que Claude heredara Bretaña como soberana independiente. Cuando Ana insistió en que Claude debía casarse con el heredero del Sacro Imperio, Carlos de Habsburgo, nieto de Maximiliano, la corte francesa estalló en cólera. Para el rey, eso equivalía a regalar Bretaña a los enemigos de Francia. La presión fue total. Luis XII traicionó su palabra y acordó el matrimonio de Claude con el futuro Francisco I, primo del rey y representante del centralismo francés. Esto llevó a violentos choques entre Ana y la familia real. Hay crónicas de la época que describen escenas tensas en la corte, incluso discusiones abiertas entre la reina y los ministros, algo impensable en el protocolo francés. Ana llegó a amenazar con regresar a Rennes y declarar la separación del ducado si se impedía el matrimonio entre Claude y los Habsburgo, pero ya no tenía el poder militar, ni la autonomía política, ni el apoyo internacional. Estaba sola. Murió en 1514, a los 36 años,
convencida de que había sido engañada por segunda vez. El ducado de Bretaña pasaría definitivamente a la corona francesa con el matrimonio de su hija con Francisco I. Así se cerró el ciclo. 2 matrimonios, 2 reyes, la misma derrota. Ana, la duquesa guerrera, murió sin ver a un heredero bretón en el trono. Para los libros de historia, Ana de Bretaña fue una reina 2 veces coronada, pero en su corazón se sintió mucho más como una madre rota que como una reina gloriosa, porque si su lucha política terminó en derrota, su tragedia más profunda fue la personal, la maternidad. Ana tuvo 14 embarazos a lo largo de su vida. De esos, solo 2 hijas llegaron a la adultez. El resto murieron en la infancia, en el vientre o a los pocos días de nacer. Y en una época en la que la maternidad definía la legitimidad de una reina, ese dolor no solo era íntimo, también era político. Cada niño perdido era una esperanza muerta para Bretaña. Durante su primer matrimonio con Carlos VIII, Ana quedó embarazada al menos 6 veces. Todos los hijos varones fallecieron antes de cumplir el primer año. Uno de ellos, Carlos Orlando, fue recibido con celebraciones, procesiones y grandes promesas. Murió a los 3 años, y con él murió la posibilidad de un heredero que uniera la sangre bretona y la francesa de forma legítima. El niño fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, y aunque los cronistas hablan de luto nacional, pocos mencionan la carta que Ana escribió en secreto a su dama de compañía. He sentido partir mi alma con él. No sé a qué Dios rezo ya. Con Luis XII, la historia se repitió. De sus 8 embarazos, solo Claude sobrevivió. Las demás criaturas murieron antes de nacer o a los pocos días. Y con cada pérdida, Ana se alejaba más de la esperanza de perpetuar la dinastía bretona. Había hecho todo lo que debía: casarse con reyes, ceder su cuerpo, jurar lealtad, renunciar a su independencia. ¿Y para qué? Para enterrar una y otra vez a los hijos que le hubieran dado fuerza política. Cartas personales descubiertas siglos después, hoy guardadas en los archivos nacionales de Francia, revelan detalles que rara vez se mencionan. En una de ellas, escrita tras la muerte de su hija René en 1500, Ana habla de su cuerpo como tierra estéril y de su vientre como una tumba en la que todo lo que deposito muere. En otra, dirigida a una amiga bretona, escribe con furia: «Me llaman reina, pero ni mi corona ni mi cama me han traído más que ruina». Lo más desgarrador es que, para la corte francesa, esas muertes no eran tragedias personales, eran fracasos dinásticos. Ana se convertía así en una figura invisible. Ya no era la joven duquesa que cabalgaba con armadura, ni la soberana tenaz que negociaba tratados. Era una mujer enlutada, encerrada en habitaciones oscuras del castillo, asistiendo a funerales en lugar de coronaciones. Y cuando Claude, su única hija viva, fue entregada en matrimonio a Francisco I, en contra de los deseos de Ana, todo terminó. No solo porque Claude sería usada como moneda política, como lo fue su madre, sino porque ese matrimonio sellaba el destino de Bretaña. Se convertiría oficialmente en parte de Francia al nacer su primer hijo. Ana murió poco después, como si ya no tuviera nada que sostenerla. La madre que no logró proteger a sus hijos ni a su tierra se apagó sin ver cumplido su más grande anhelo: que Bretaña viviera libre. Ana de Bretaña murió el 9 de enero de 1514, a los 36 años, tras una dolorosa enfermedad que la dejó postrada en cama durante semanas. Dicen que su última voluntad fue simple: que su corazón fuera enterrado en Nantes, en un relicario de oro, para que al menos una parte de ella volviera a su tierra,
a esa Bretaña por la que lo había sacrificado todo. Fue un gesto cargado de simbolismo, el cuerpo en Saint-Denis, con los reyes de Francia, el corazón en su patria, que ya no era independiente, ese relicario, una pequeña joya ovalada con inscripciones doradas y adornos góticos, aún existe. Es uno de los pocos restos físicos del poder bretón. Fue colocado en la capilla de los Carmelitas de Nantes, acompañado de una ceremonia solemne, como si Francia quisiera hacer las paces con su memoria. Pero lo cierto es que, desde el día en que Ana cerró los ojos, su figura comenzó a desvanecerse del relato oficial. Francia nunca supo bien qué hacer con ella. No encajaba en la narrativa de la monarquía absoluta. Había sido reina de Francia 2 veces, sí, pero también había sido la última soberana libre de un reino absorbido a la fuerza. Había resistido, había negociado, había odiado la corte francesa y había buscado por todos los medios que Bretaña siguiera siendo Bretaña. No era una reina sumisa ni una figura decorativa. Era incómoda. Y por eso, durante siglos, fue silenciada. Los cronistas oficiales apenas la mencionaban. En los libros escolares, su nombre quedó relegado a una nota al pie. Los retratos que la mostraban como una figura fuerte fueron reemplazados por versiones edulcoradas, donde Ana parecía casi una santa resignada. La dimensión política de su lucha desapareció bajo toneladas de romanticismo y revisionismo. Y lo más irónico, Francia convirtió el relato de Ana en un cuento de hadas. Se hablaba de su doble reinado como un logro, sin mencionar que ambos matrimonios fueron trampas. Se decía que había unido a Bretaña con Francia por amor, cuando fue obligada a entregar su herencia. Incluso el relicario de su corazón fue retirado y escondido durante la Revolución Francesa, como si su presencia resultara todavía subversiva. No fue hasta el siglo XIX que su figura empezó a recuperarse, sobre todo por parte de intelectuales bretones que buscaban reconstruir su identidad regional. Ana se convirtió en símbolo de resistencia, de orgullo cultural, de memoria colectiva. El relicario fue rescatado, restaurado y exhibido. Pero para entonces, la Bretaña libre ya era solo una idea, un recuerdo, una página desgastada en el libro de la historia. Ana no fundó una dinastía, no dejó un reino, no tuvo hijos varones que pudieran defender su linaje. Lo único que dejó fue su corazón, literalmente, como testimonio de lo que fue y lo que se perdió. Y aunque Francia intentó por mucho tiempo convertirla en una nota de cortesía, su legado, doloroso, rebelde, firme, todavía late en esa pequeña cápsula dorada que descansa en Nantes, como símbolo de un país que ya no existe. ¿Sabías que Ana de Bretaña, pese a ser reina 2 veces, fue borrada de la historia y perdió todo lo que amaba? Su reino, su familia y su legado quedaron atrapados en un destino impuesto y silenciado por Francia durante siglos. ¿Quieres conocer más historias ocultas que cambian lo que creías saber? Dale like, suscríbete y no te pierdas ningún secreto del pasado. Ana de Bretaña murió el 9 de enero de 1514, a los 36 años, tras una dolorosa enfermedad que la dejó postrada en cama durante semanas. Dicen que su última voluntad fue simple: que su corazón fuera enterrado en Nantes, en un relicario de oro, para que al menos una parte de ella volviera a su tierra, a esa Bretaña por la que lo había sacrificado todo. Fue un gesto cargado de simbolismo, el cuerpo en Saint-Denis, con los reyes de Francia, el corazón en su patria, que ya no era independiente, ese relicario, una pequeña joya ovalada con inscripciones doradas y adornos góticos, aún existe. Es uno de los pocos restos físicos del poder bretón.
fue colocado en la capilla de los Carmelitas de Nantes, acompañado de una ceremonia solemne, como si Francia quisiera hacer las paces con su memoria. Pero lo cierto es que, desde el día en que Ana cerró los ojos, su figura comenzó a desvanecerse del relato oficial. Francia nunca supo bien qué hacer con ella. No encajaba en la narrativa de la monarquía absoluta. Había sido reina de Francia 2 veces, sí, pero también había sido la última soberana libre de un reino absorbido a la fuerza. Había resistido, había negociado, había odiado la corte francesa y había buscado por todos los medios que Bretaña siguiera siendo Bretaña. No era una reina sumisa ni una figura decorativa. Era incómoda. Y por eso, durante siglos, fue silenciada. Los cronistas oficiales apenas la mencionaban. En los libros escolares, su nombre quedó relegado a una nota al pie. Los retratos que la mostraban como una figura fuerte fueron reemplazados por versiones edulcoradas, donde Ana parecía casi una santa resignada. La dimensión política de su lucha desapareció bajo toneladas de romanticismo y revisionismo. Y lo más irónico, Francia convirtió el relato de Ana en un cuento de hadas. Se hablaba de su doble reinado como un logro, sin mencionar que ambos matrimonios fueron trampas. Se decía que había unido a Bretaña con Francia por amor, cuando fue obligada a entregar su herencia. Incluso el relicario de su corazón fue retirado y escondido durante la Revolución Francesa, como si su presencia resultara todavía subversiva. No fue hasta el siglo XIX que su figura empezó a recuperarse, sobre todo por parte de intelectuales bretones que buscaban reconstruir su identidad regional. Ana se convirtió en símbolo de resistencia, de orgullo cultural, de memoria colectiva. El relicario fue rescatado, restaurado y exhibido. Pero para entonces, la Bretaña libre ya era solo una idea, un recuerdo, una página desgastada en el libro de la historia. Ana no fundó una dinastía, no dejó un reino, no tuvo hijos varones que pudieran defender su linaje. Lo único que dejó fue su corazón, literalmente, como testimonio de lo que fue y lo que se perdió. Y aunque Francia intentó por mucho tiempo convertirla en una nota de cortesía, su legado, doloroso, rebelde, firme, todavía late en esa pequeña cápsula dorada que descansa en Nantes, como símbolo de un país que ya no existe. ¿Sabías que Ana de Bretaña, pese a ser reina 2 veces, fue borrada de la historia y perdió todo lo que amaba? Su reino, su familia y su legado quedaron atrapados en un destino impuesto y silenciado por Francia durante siglos. ¿Quieres conocer más historias ocultas que cambian lo que creías saber? Dale like, suscríbete y no te pierdas ningún secreto del pasado.